Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Buenas tardes, noches, ya estamos de nueva cuenta con usted en este Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano, estamos en MXN, su televisión. Con estas siglas puede usted también acceder a nuestro canal en YouTube. Y bien, pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención, al igual que a nuestros panelistas de este programa. Está con nosotros José Juan Chilón, él es presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo. ¿Cómo le va, señor licenciado? Buenas tardes, Lilia, a tus órdenes. Gracias por la invitación. Un privilegio estar con ustedes. José Sánchez, quien es contador. ¿Cómo le va, don José? A tus órdenes, Lilia. Temas fiscales, aquí estamos, a la orden. Y don Eric Sánchez, él es coordinador por la Cuarta T allá en Cancún. ¿Cómo le va? Así es, Lilia. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí a la orden para participar. Y bueno, no es un secreto para nadie porque pues son los temas y las problemáticas y las decisiones que se han dado en los últimos días, en las últimas fechas y que han impactado muchísimo a los ciudadanos, que han despertado además polémica, etcétera. Sigue vigente, pues si se lleva a cabo en la misma fecha de las elecciones del 2021, esta consulta para saber si se juzga o no a los expresidentes. Y esto se da, fíjense ustedes, en momentos también que sigue esta discusión, cuando, bueno, pues la Suprema Corte tomó una determinación que ha generado, les repito, muchísima polémica porque no estaba dentro de sus facultades, por ejemplo, enderezarle la pregunta al presidente, ¿verdad? Pero además, y exactamente el 16 de octubre, detienen al general Cienfuegos, al exsecretario de la Defensa Nacional. Es una forma de darnos el mensaje de que estos grandes dentro de la burocracia, dentro del gobierno federal, pues pueden ser enjuiciados, pero llama la atención que al general, como a muchos otros personajes mexicanos, se les juzga en los Estados Unidos y no en México. Señores, ¿qué hay en torno a todo esto, Juan Chilón, por el terreno del derecho, con una decisión como esta de la Corte y con una pretensión de que la boleta de esta pues consulta salga el mismo día de las elecciones? ¿Qué hay detrás? Bueno, mira, desde un punto de vista jurídico, la misma Constitución establece que es correcto el llevar a cabo este tipo de consultas, que está dentro de las facultades que prevé la ley. Se faculta al Congreso de la Unión, se faculta al Ejecutivo Federal, inclusive a los ciudadanos a llevar a cabo este tipo de consultas, y también la ley prevé el mecanismo a través del cual se debe llevar a cabo. El instituto, en este caso el INE electoral, es el facultado para llevarlo a cabo. Me parece que el esquema que utilizó el presidente de la República fue ese que está previsto en la Constitución. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, pues que debe someterlo al Pleno del Congreso de la Unión y que a su vez, si lo aprueba, deberá ser la Suprema Corte de Justicia quien valide si es constitucional o no la pregunta. El escándalo no radica... ¿La pregunta? La pregunta, no, el escándalo no creo radica... que nada en la ley menciona la pregunta, ¿eh? Ojo, para allá iba precisamente. No es inconstitucional la pregunta, sino el mecanismo para llevar a cabo la consulta.
el conflicto jurídico histórico es que es innecesaria, ese es con mayúscula, consultar una facultad que la ley ya te otorga. No es ilegal, no es inconstitucional, no viola la ley, no es inmoral. El concepto es innecesario en virtud de que ya la ley te obliga inclusive, desde que tomas protesta como Ejecutivo Federal, a cumplir y a hacer cumplir la Constitución Política de la República y las leyes que de ella emanan. Entonces, como abogados, y respetamos el tema de los ministros, entiendo que el tema de los ministros se acoge a un concepto moral y creemos que por ahí va el deseo del presidente del Ejecutivo Federal de darle a este tema una figura en la que se pretende integrar a los ciudadanos para hacerlos partícipes de una consulta o de una idea, de plantearle a la sociedad si están de acuerdo o no en que se enjuicie a ciertos actores políticos del pasado, que es de hecho ambigua la pregunta en sí misma. Innecesaria, sí, porque es una obligación del Ejecutivo, previsto en la Constitución Política, el enjuiciar a aquel que cometa un delito. Entonces, lo dejaríamos ahí desde el punto de vista jurídico, innecesaria, costosa, por supuesto, y en todo caso estaríamos ante una figura que por eso es el extrañamiento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte avale un concepto que creemos innecesario hacerlo valer. No sé si me expliqué, Miguel Lilia. Sí, perfectamente. Ahora, es lógico, congruente dentro de esta expresión que tienes tan puntual de innecesario, recurrir a esto cuando no se tienen carpetas de investigación, cuando se supone que hay delitos que ya prescribieron, aunque, y es válido, por ejemplo, cuando en los tiempos de gobernanza de estos personajes, pues por lo único que se les podría enjuiciar es por traición a la patria. Las leyes actuales podrían conformar otro tipo de delito, tal vez, pero estos podrían ser aplicados de manera retroactiva a los expresidentes, cuando, repito, en sus tiempos solamente podrían ser juzgados por traición a la patria, o bien algunos de los presuntos saqueos cometidos, etcétera, ¿te pueden llevar a la consideración de ser una traición a la patria? No. ¿Qué sería aquí? ¿Un criterio de opinión lo que valdría? No. Ninguna reforma en materia penal puede ser aplicada de manera retroactiva en detrimento de nadie. Al contrario, si hoy se aprobara una reforma del Código Penal y se establecieran algunos delitos que no estaban previstos en el Código Penal, no podrían ser aplicables al pasado. Por eso existe una prescripción en materia jurídica. Los legisladores, el constituyente establece un término constitucional para perseguir algunas conductas o actos que pudieran ser presumibles de que se cometió un delito. En todo caso, la autoridad tuvo un término constitucional para acudir a la Fiscalía General de la República, en este caso el Ejecutivo Federal, interponer la denuncia y requerir que la Fiscalía abra una carpeta de investigación en contra de cualquier funcionario público que violara la Ley de Servidores Públicos o que violara la misma Constitución Política de la República. Estamos hablando de un tema estrictamente jurídico, no de un tema político o de una especulación. Me parece que de acuerdo con la misma ley... Por eso te pregunto, si en la época de Salinas, de Zedillo, de Fox, etcétera, de Calderón, solo podían ser juzgados por traición a la patria, ¿pueden aplicarles modificaciones posteriores? Repito, Micaela Lilia, ninguna reforma actual que pretenda juzgar un delito pasado que la ley contempla se debe perseguir en un término constitucional puede ser aplicable. ¿Me explico? Entonces estamos bordando en el vacío. Por supuesto que estamos en un vacío, y en todo caso compete al legislativo legislar, crear o modificar ese principio rector de que una ley no puede ser aplicada de manera retroactiva en detrimento de nadie. Si el legislativo pero eso dijera... no sería posible. Bueno, o sea, mire... en ningún
pues código internacional Es correcto. aparece una situación de esta naturaleza. Es correcto. Y en los casos donde otros países han perseguido a expresidentes, su ley ya contemplaba la posibilidad de ser enjuiciados a los expresidentes y ya preveía algunas conductas delictivas y por eso fueron enjuiciados. Pero si en nuestra Constitución, en nuestras leyes, no está previsto perseguir delitos de servidores públicos por tempore, pues es imposible aplicarlo. Si fuera por tempore, diríamos, hay delitos Sí, que no es decir, prescriben, a o sea, que partir del dijéramos... señor López Obrador, que ya existe esa ley. Exacto, por ejemplo, el delito de corrupción, que no existía hasta hace 2 años, hoy existe, delito de corrupción, se persigue la corrupción, perfecto, ya se tipificó en el Código Penal, y si se prevé en el Código Penal que no prescribe el delito, entonces podrás enjuiciar a quien sea sin importar los años que pasen. Pero si en el Código Penal dice, se perseguirá de oficio o se perseguirá la corrupción o el acto de corrupción, que son estos actos y especificas qué actos son y le pones un término constitucional para perseguirlos y entonces dices, el delito de corrupción no prescribirá. Por ejemplo, en materia penal, con todo respeto a la comparación, el delito de violación, por ejemplo, a menores, no prescribe. ¿Me explico? Se puede perseguir aunque la víctima tenga 20, 30, 40, 50 años de edad. Si se cometió el delito en su contra, puede interponer su denuncia y el delito no va a prescribir y se podrá castigar al delincuente. Eso es lo que en todo caso este legislativo, este constituyente permanente debiera estar contemplando para que en el futuro, a partir de este gobierno, se pueda enjuiciar, de hecho, desde ya al actual presidente López Obrador por delitos de corrupción de su gabinete, si se acredita el delito. ¿Me explico? Y entonces estaríamos en la posibilidad de enjuiciar a un expresidente o incluso a un funcionario actual, a un presidente en funciones, si comete un delito. Pero hay delitos que prescribieron. Y entonces, si ya prescribieron, pues es imposible llevarlos a juicio. Claro. Pero pues te repito, si no tenemos carpetas de investigación, si no hay delitos puntuales que se estén manifestando, pues vale la pena la consulta o nada más es un show mediático más. La constitución política, y hay que precisar ahí, porque si el objetivo del Ejecutivo Federal es que sea vinculatoria, el artículo 35 dice que si el 40% de los ciudadanos que participen en la consulta convocada propuesta por el Legislativo y aprobado por la Suprema Corte de Justicia de enjuiciar a exfuncionarios públicos y el 40% se acredita su participación, entonces es vinculatoria. ¿Qué significa? Que el Ejecutivo Federal y las autoridades competentes, incluido el Poder Legislativo, estarían obligados a interponer la denuncia ante la autoridad competente, que sea la Fiscalía General de la República, y perseguir a estos imputados o denunciados, porque la consulta arrojó que el 40% de los que aparecen en el padrón nominal votaron a favor de la pregunta que es constitucional y que no suplanta el mecanismo que el INE debe utilizar para llevar a cabo esa consulta. Y que en todo caso pudiera ser en la fecha de la elección constitucional que viene el próximo año o incluso colocar una fecha distinta como lo prevé la misma ley orgánica del INE. Vamos a suponer que este 40% existe, que sí puede ser vinculatoria. ¿Cómo procedes si no hay carpeta de investigación? ¿Y cómo procedes, repito, si aquellos a los que estás señalando para poder ser enjuiciados, en su tiempo no existían los delitos de hoy? En la exposición de motivos del Ejecutivo Federal enviado al Poder Legislativo, el Ejecutivo plantea una serie de supuestos actos llevados a cabo en detrimento de la nación y menciona actos posibles de delito del Ejecutivo Federal y menciona nombres y menciona una serie de cuestiones. El tema, repito, es que si el Código Penal, la ley vigente, establece un término de prescripción de la conducta delictiva, no procederá jamás. Entonces sería ocioso que aunque así fuera vinculatoria la consulta y aunque no el 40, sino el 100% votara a favor de llevarlos a juicio, habría que ver qué tipo, de acuerdo con el tipo del Código Penal, qué conductas delictivas están tipificadas hoy en la ley que hoy puedan ser enjuiciados. Y ese sería el tema de discusión, ¿no?
y veríamos en todo caso a la Fiscalía General de la República presentando una denuncia, o sea, levantando una carpeta de investigación o iniciando un juicio de investigación como el caso de Lozoya, por ejemplo, que el tema de Odebrecht, donde ya hay una denuncia, hay una carpeta, hay una investigación, etcétera, y el de posibles actos de corrupción que están siendo investigados y que hoy por hoy tienen a Lozoya libre, jugando golf, por ejemplo, siendo investigado, ¿no? En un proceso de investigación que no lo establece o no lo coloca como culpable de un delito, sino investigado, por ejemplo, ¿no? Bien, pues yo creo que estamos frente a otro distractor y mientras a ver qué es lo que se está avanzando, ¿eh? Don José Sánchez, Sí, Lilia. hablemos de la desaparición de fideicomisos. Pues sí, mira. Los fideicomisos tienen una serie de personas que lo integran, ¿verdad? El beneficiario, el banco, quien administra, etcétera. Pero además tienen un objetivo. En los fideicomisos que ahora se cancelan, hay inclusive algunos que tienen recepción de dinero extranjero, de asociaciones, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que deciden también apoyar a México en cuestiones de investigación, de tecnología, de seguridad, etcétera. ¿Es tan fácil así desaparecer los fideicomisos con una decisión del Poder Legislativo cuando hay toda una organización y toda una metodología para el funcionamiento de estos? Pues mira, Lilia, finalmente de la investigación que pude recopilar varios datos muy interesantes. Digo, hay muchas organizaciones, como dices, inmiscuidas básicamente, ¿no? Pero tanto extranjeras como mexicanas. Pero no olvidemos que el fideicomiso, bueno, está formado por tres entes, ¿no? Que es el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. ¿Qué es esto? Para la gente que no sabe, bueno, en este caso, el fideicomitente es quien otorga los bienes al fiduciario para que éste a su vez lleve a cabo el fin. El objeto de los fideicomisos es que tengan un fin legal y público. O sea, es público básicamente, se crean para un bienestar público, de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa con estos fideicomisos que se quieren eliminar y con otros tantos que se han estado eliminando? Las figuras hasta hoy vigentes, de alguna forma, tienen muchas irregularidades, ¿no? Hace una semana más o menos estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Herrera, compareciendo ante la Cámara, ¿sí?, de Diputados para explicarles en qué consiste la desaparición, y qué pasos van a seguir tanto para desaparecerlos como para continuar. ¿Qué es esto? La gente piensa que se van a desaparecer. Él lo explica como desaparición. De hecho, en el mismo decreto que se publica en el Diario Oficial el 4 de abril, 2 de abril, claramente son 7 puntos nada más. De hecho, es muy corto, pero básicamente lo que se quiere finalmente es acabar con la figura que menciona el secretario. Hay una figura que es lo que permite la corrupción de estos fideicomisos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esos fideicomisos no estaban regulados. Ahora la Auditoría Superior de la Federación hace un estudio, saca datos muy interesantes. Aquí tengo, por ejemplo, un cuadro que igual te lo voy a proporcionar para que lo muestres. Que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nada más. En el 2013 había 356 fideicomisos con un monto total de 550.327.000 pesos. En el 2014, ¿qué pasa? Reducen los fideicomisos, pero aumenta el gasto público. La disponibilidad de estos fideicomisos, ese es el problema básico de este decreto. ¿Por qué? Porque obviamente para el 2015 reduce otra vez fideicomisos, pero incrementa el gasto público. O sea, yo te estoy dando más todavía por esos fideicomisos, aunque tus fideicomisos se reduzcan. ¿Qué pasa aquí? Obviamente hay algo ilegal, vamos.
no se puede comprobar, porque desgraciadamente en esos momentos no había regulación por parte de la auditoría fiscal, ¿no? Ellos pues hacen sus números, pero finalmente no les permiten más allá, ¿no? No les permiten ir más allá. En el 2016 bajan otros 3 fideicomisos, aumenta 30,000 pesos más todavía de gasto público. ¿Cómo te explicas eso? Pero lo más curioso es lo descarado en el 2017, son datos históricos, pero que reflejan la verdad. En 2017 bajaron a 337 fideicomisos, pero el gasto público incrementó casi 80,000 millones de pesos más. Entonces, ¿qué pasa ahí? A la gente realmente no le llegó, el beneficio público para lo que se crearon no le llegó. Un ejemplo, te puedo mencionar, en el tiempo de Calderón, a Polo de saber, los compañeros se crean lo de caminos y puentes, de las cuotas, ¿no? Las cuotas que él agarra hace fideicomiso y ese dinero jamás apareció. ¿Qué te dicen las leyes o qué te dicen las instituciones que regulan estos fideicomisos? Te voy a comentar. Nos comenta que el único fideicomiso, por ejemplo, que aplica en este caso, señor, según el secretario de Hacienda, el único que aplicaría como fideicomiso vigente y lógico sería el Fonden. ¿Por qué? Porque los fideicomisos están creados para solventar salvedades que no están dentro del gasto público, ¿no? Salvedades inesperadas, ¿no? Que en este caso única y exclusivamente son los fenómenos naturales. Pero ¿qué pasa? Los fiduciarios en este caso son pues las entidades estatales, las entidades del ayuntamiento y las entidades federales. Bueno, ¿qué pasaba antes? Antes nada más, históricamente Hacienda podía distribuirlos, ¿no? Él podía designar de alguna forma los fideicomisos. ¿Qué pasó? Se modificó la ley, se creó una ley que no existía, se creó una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esta ley que hace modifica la anterior y dice, bueno, ahora ya todos, no nomás Hacienda lo va a poder hacer. ¿Qué creen que van a poder hacer todos? Su fideicomiso, van a ustedes poder otorgar recursos a quien ustedes crean y pues vamos a lavar dinero, en pocas palabras, ¿no? Porque te repito, la regulación que indica es conforme a esta ley. Entonces es muy importante poner atención porque los que se van a extinguir son 109. De esos que se van a extinguir, la mayoría son 67 que pertenecen al CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchos se quejan y dicen, bueno, es que vamos a perder las becas, vamos a perder todos los apoyos que le estamos dando a los estudiantes. Si este Consejo Nacional tenía designado, por ejemplo, 25,741 millones de este fideicomiso, que es una gran parte, 25,741 millones, ¿no? El monto total de los fideicomisos que tenía hasta 2019 en México, ¿sí? Era de 680, te doy el dato bien, 700, hasta 2019 eran 740,572 millones de pesos, de los cuales obviamente en la época de Peña Nieto hubo un sobreejercicio del 600%. ¿Qué es esto? Sí, nada más que estás dando los datos del 2019 y Sí. en el 2019 ya no estaba Peña Nieto. No, yo lo sé. Me refiero a que en la época de Peña Nieto, los que te mencioné anteriormente, de 2013 a 2017, hubo este desfase tan increíble. Entonces, ¿qué pasa? Los datos estadísticos... A ver, señor Sánchez, para no hacernos bolas. Dime. El fideicomiso, entonces, según Arturo Herrera, es una figura que generaba corrupción, Sí, ¿verdad? Bueno. sí, efectivamente. Los objetivos, como usted acaba de aceptar también, tienen ingresos que provienen del exterior, de organizaciones, de asociaciones, etcétera. Sí. Eso no lo puede auditar la Auditoría Superior de la Federación,
pero son ingresos que el propio extranjero se encarga de supervisar. No crea usted que se los entregan a un fideicomiso cualquiera y que lo maneja como quiere, ¿eh? De ninguna manera. O sea, lo entregan perfectamente etiquetado. Como perfectamente etiquetado y de acuerdo con el objetivo que planteaba cada uno de estos fideicomisos, se supone que tendrían que ser supervisados. Si entró la corrupción a ellos fue porque no hubo la supervisión necesaria, suficiente del Estado. Pero si son figuras generadoras de corrupción, ¿quién nos puede explicar por qué mantienen los fideicomisos referentes a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, a donde pues los señores secretarios, incluyendo al que fue detenido hace un par de semanas, ¿verdad? Por la fecha en la que sale al aire el programa, pues nunca han rendido cuentas ni de sus presupuestos, se mantiene en la opacidad, por ejemplo, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. En fin, nada más se trata de obtener este dinero por obtenerlo, porque también en el caso del Fonden, pues recordemos que llegó la ayuda sin Fonden a Tabasco para las inundaciones y decidieron entregarle a cada uno de los supuestamente encuestados o que fueron a verlos, yo no sé, para haber visitado miles de hogares, pues necesitarían un ejército, ¿verdad?, para poderlos haber censado, y deciden entregarles de manera personal y en efectivo 10,500 pesos a cada quien. ¿Qué es esto? ¿Es un desorden sobre otro desorden? Y no es tan sencilla la desaparición de los fideicomisos, porque tendrían que estar de acuerdo tanto el fideicomitente como el fiduciario, como el otro, las tres personalidades, ¿verdad?, la divina providencia. Y hasta ahora nadie les ha pedido su opinión ni su firma, sino solamente una decisión del Poder Legislativo. ¿Esto tiene facultades, señor Chilón? Y aumentó, por cierto, en 1,000 millones el fideicomiso correspondiente a las Fuerzas Armadas este año, desde que entró el presidente de la República, y tampoco hay información sobre ese manejo. Solamente quiero precisar que hay muchas reformas constitucionales y muchas leyes creadas en este sexenio. Solamente quiero recordar que en el año 2013, el Poder Legislativo, como el actual Poder Legislativo, ejerció facultades constitucionales para crear la ley en ese tiempo que daba vida a los fideicomisos. En el año 2013 se crea el primer fideicomiso y, de acuerdo con el 90 constitucional, el 90 constitucional establece que el Ejecutivo Federal puede crear figuras jurídicas, financieras o legales que le permitan ser más eficientes en la administración pública federal. Y entonces, con fundamento en sus facultades constitucionales, se crearon estos fideicomisos. No con el objeto de que sean corruptos o que se roben el dinero, sino con el objeto de que sean eficientes. Como toda ley, como la ley, por ejemplo, en este sexenio, la Ley de Ciencia y Tecnología, que por cierto fue aprobada con 216 votos y 174 en contra y 8 abstenciones. La Ley, por ejemplo, General de Cultura Física y Deporte, con 229 votos a favor y 168 en contra y una abstención. Estoy hablando de leyes actuales que se están ahora creando y reformando para darle al Ejecutivo Federal actual, López Obrador, facultades que le permitan, como administrador federal del gobierno, ser eficientes, de manera tal que es una especulación muy subjetiva, perdón por el pleonasmo, porque siempre una opinión va a ser subjetiva, que hayan sido creados ex profeso los fideicomisos para ser corruptos o para operar de esa manera. La ley establece que estaba en sus facultades constitucionales crearla, y la ley le permitía también a esos fideicomisos operar, si se le quiere llamar así de manera estrindosa, en la opacidad. Pero bueno, eso lo permite la ley. Ahora, con las reformas que están planteando cambian las reglas del juego y establecen que ahora este tipo de figura jurídica desaparece o se modifica o se transforma, porque así conviene, con fundamento en el 90 constitucional, al Ejecutivo Federal en turno. Por ejemplo, otra ley, la Ley Orgánica Financiera, pero eso es importante, la reforma a la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Es otra ley nueva
que va a regular a esta industria, a esta entidad, la ley de disciplina financiera, por ejemplo, de las entidades federativas y municipios. Otra nueva ley que le permite al Ejecutivo Federal meter mano en la vida orgánica de los municipios y de los estados en materia financiera. De manera tal que el concepto de descalificar a una figura jurídica que en su momento, en el 2013, el objetivo fue eficiente, positiva, bueno, me parece que ya es un tema de manejo moral para efectos de pues generar alguna desconfianza sobre una figura jurídica que en su momento funcionó para el Ejecutivo Federal y que hoy, debido a una nueva estrategia administrativa, una reingeniería administrativa, se decide descalificar o desaparecer o modificar. Me parece que ese es el tema, ¿no? Son 109 entonces fideicomisos, que en total son 68 mil millones de dólares en total, que se manejó, hay de 68 mil millones de dólares, pero bueno, de pesos. De pesos. Que por cierto, ahorita con la reforma, pues creo que son 60 fideicomisos, me parece, que no van a ser tocados, que interesante porque son recursos que hoy el Ejecutivo Federal está ejerciendo a través de fideicomisos con la misma figura jurídica que ya se contemplaba desde el 2013, ¿no? Sí, permíteme aportarte algo, Lilia. Mira, de lo que comenta el abogado, pues sí, está jurídicamente respaldado todo esto. Había confusiones inclusive en cuanto al término, ¿no? de fideicomiso, si era un término de contrato mercantil o era otro término. Finalmente, la creación ya está, pero lo que se intenta perseguir por el secretario de Hacienda en este caso, él lo que decía es, bueno, se habla de un subejercicio de todos los fideicomisos pasados. ¿Qué son los subejercicios? Es cuando alguna entidad pública no se ha gastado lo que tenía autorizado para gastar en un ejercicio fiscal. Entonces, por lo tanto, todos esos fideicomisos tenían subejercicios que te mencioné, obviamente. Tú por año deberías de gastar, por ejemplo, 550 mil millones de lo que me estás pidiendo para hacerlo beneficio público o beneficio como quieras llamarlo. ¿Qué pasa? Que la mayoría se quedaba y ese monto que se quedaba se tenía que regresar a la tesorería de la Federación, lo cual no ocurrió. Entonces, yo por eso comentaba de alguna forma que a todas luces parecía que se creó para esconder algo, ¿no? Finalmente es lo que descubren ahora tanto la Auditoría Superior como el secretario de Hacienda. Sí, pero, ¿y por qué don no José, ocurría? eso de que yo creo que era son juicios de opinión. Ahora, ¿y por qué no tienen ocurría, ni Lidia? asentamiento en la ley, ni tienen en la práctica administrativa. Ahora, ¿por qué no? Porque, le repito, si son figuras corruptas, ¿cómo es que mantienen las de la defensa? ¿O qué tal todos los fideicomisos, de los cuales ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación tiene bien documentados, creados por el señor Calderón en torno al petróleo, y de los cuales yo creo que de esto nos puede hablar don Eric Sánchez, porque su actual presidente, ¿cómo se llama? Andrés Manuel. De Morena, pues, señor, hombre, el que entró a caballo a la Cámara de Diputados, hombre. Cuellar. Su actual dirigente nacional, perdón que se me fue el nombre, Alfonso Ramírez Cuellar. Alfonso Ramírez Cuellar. Resulta que él cuando llegó a la curul, a los 3 meses, dijo que tenía perfectamente ya localizados y documentados los fideicomisos relacionados con el petróleo. Y resulta que nadie dice nada. Y que ahorita sí le surgen 68 mil millones de pesos, señor Sánchez, no de dólares, son de pesos. Y cuando hay 90 mil de la defensa y hay los creados justo cuando había excedentes petroleros, cuando el precio del petróleo estaba por las nubes, cuando había supuestas ganancias petroleras y cuando se implementó un impuesto a las gasolinas que supuestamente iba a ser destinado a los estados para obras de infraestructura. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la cuarta T? ¿A dónde vamos? ¿Por qué tantas confusiones?
¿Por qué se revuelve la gimnasia con la magnesia? Así es, Lilian. Interesante la pregunta que haces, porque desde luego que hay resistencias en todo este combate a la corrupción, ese es el fondo del asunto. Es importante el debate legal, desde luego. Sin embargo, en el tema político es necesario que, así como se están planteando esos datos, se pongan sobre la mesa, ¿no? El hecho de que haya ese tipo de fideicomisos, pero el fondo del tema, el propósito del legislativo fue o es combatir la corrupción. Ese es el tema. Es lo que no hay que perder como objetivo principal. Y desde luego, ya en el debate político, pues es necesario. Oiga usted, don Eric, ¿y se combate la corrupción cuando se niega a entregar cuentas del costo de una obra? Porque no sabemos bien a bien cuánto está costando Dos Bocas. Ahora ya dicen, de acuerdo con la última comparecencia, por ejemplo, del titular de Pemex, bueno, pues que ya cuesta 11,000 millones más, ¿verdad? Y bueno, resulta que el aeropuerto Felipe Ángeles, pues como lo está construyendo la defensa, pues, y la defensa es seguridad nacional, pues ya tienen guardados los gastos hasta no sabemos cuándo, ¿verdad? Información confidencial. Y bueno, todavía no se ven los avances suficientes en el Tren Maya y ya vale 17,000 millones más. Y así nos vamos. Disculpe, ¿eso es combate a la corrupción? Yo respeto, ¿no?, el que haya ese punto de vista. Sin embargo, yo no creo que haya de parte del gobierno federal una contradicción en ese sentido, ¿no?, en el que sí se está combatiendo la corrupción. Y ahí es donde regreso y reitero que es ahí donde se debe poner en el centro del debate los datos de los que tengan un punto de vista contrario, y pues los datos del gobierno federal, ¿no?, como el tema de Dos Bocas, el tema del aeropuerto Felipe Ángeles, poner ahí los datos. Creo que este gobierno, a diferencia de los anteriores, pues así es un gobierno que ha permitido las libertades, y que en el debate político ahí se deben generar ese tipo de situaciones. Hoy hay más libertad, aunque a veces se niega, más libertad de prensa, más libertad de expresión, y con esa libertad debatirlo, ¿no? El presidente todos los días en la mañanera debate, polemiza, y si esos datos existen, como lo afirma Lidia, pues eso es lo importante, ¿no?, para ir generando de parte del gobierno. El gobierno ha tenido acciones en el que ha revirado, él mismo se ha enmendado la plana. Entonces no es un gobierno que quiera hacer las cosas de una manera autoritaria. Se entiende las resistencias y se entienden los puntos de vista opuestos, ¿no? Entonces yo creo que, y así se lo está entendiendo la mayoría de la gente, que eso es lo importante, es el mensaje que quiere enviar el presidente de la República, que sí se está combatiendo la corrupción, ¿no? Porque los fideicomisos era una fuente de corrupción que se está cortando de tajo. El presidente aún lo va a explicar, lo comentó hace 2 o 3 días, que va a poner los datos en una de las mañaneras, y se vamos a explicar cómo era una fuente de corrupción los fideicomisos. Entonces ahí es donde se tienen que poner los datos. La misma oposición, los periodistas, la gente que investiga estos temas, ahí se deben de poner en el centro del debate, para que se tenga en un primer momento pues la mejor opinión, y en un segundo pues tomar las acciones, ¿no?, en el caso de que el gobierno pues no esté en una contradicción. Pues es precisamente con el dicho del señor presidente, cuando uno se pregunta qué fue primero, la gallina o el huevo, porque si se pretendía la desaparición de estos fideicomisos basados en un supuesto de manejo pues envuelto en corrupción, ¿no deberían haber explicado primero los malos manejos que ofreció después
el señor presidente presentar? No se debieron haber presentado primero, no debió haber investigado primero cómo estaba la situación antes de ordenar tal desaparición, porque pues primero los desaparece y luego dice, ay, luego les explico por qué. No, Lilia, si me permites, te puedo comentar ese punto justamente. En la comparecencia del secretario Herrera, él explicó claramente, no es que vayan a desaparecer, le van a dar un giro de alguna forma. ¿Qué es esto? Va a pasar como cuando empezaron con las mentadas guarderías, ¿no? ¿Sabías cómo estaba? ¿Qué pasaba? Que reportaban números que no son ciertos. En este caso lo que dicen ellos, lo que dice él puntualmente es, el decreto lo que te dice es, finalmente se van a transformar, se va a hacer a través del gasto, del gasto público, pero se les va a dar a las personas directamente. Ya no va a haber instituciones intermediarias que manejen esos recursos, porque es ahí donde pues uno falsea, ¿no? Desgraciadamente. Y finalmente eso fue lo que se decidió. Se van a dar a los sectores que aparentemente van a desaparecer. Se va a desaparecer la figura como tal, pero el beneficio va a seguir existiendo. Entonces, no podemos también de alguna forma pues calificar que la desaparición es una transformación, finalmente es otro gobierno que tiene sus formas, sus medios, sus visiones, sus planes y sus objetivos. Para cumplirlos, pues de alguna forma tiene que modificar ciertas cosas y, por ejemplo, como comentaba el abogado, bueno, ahora tiene más presupuesto efectivamente la Defensa Nacional. ¿Qué pasa con la Defensa Nacional? Como sabes, a la Defensa Nacional ya le asignaron todos los puertos que manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, a lo mejor no le va a dar más presupuesto, porque ya la va a meter dentro de esos fideicomisos que mencionan. Esa es la diferencia. Y a lo mejor, o sea, es que no podemos seguir avanzando, señor Sánchez, sí, con criterios de opinión. A lo mejor, tal vez, pues supuestamente, porque lo que sí es una realidad es que la Defensa Nacional tiene 13 tareas que no tenía, que son las que están realizando ahora hasta como civiles, albañiles, ¿verdad? Y dentro de la Guardia Nacional, y en fin, civiles. 13 actividades que están perfectamente tipificadas. Y sí quisiera que nos fuéramos más a los datos duros que a los criterios de opinión, de que si a lo mejor es el objetivo, o porque si no vamos a estar adivinando. Y en esas adivinanzas, pues de repente nos encontramos con que radica la esperanza de la gente sobre acciones que nunca ve llegar. Si me permiten que nos vayamos a un corte y enseguida volvemos. Adelante. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esto de los criterios de opinión y etcétera, pues me parece que para eso las leyes se han hecho, los reglamentos, para que se siga con mayor transparencia, pues no solamente la función pública, sino de la sociedad en su conjunto. Yo te preguntaría, señor Chilón, ¿en qué ley o en qué reglamento se ha asentado que se puedan entregar
ayudas bajo quién sabe qué criterio, como la que se está dando en Tabasco, la que se dio en Tabasco de 10,500. Quiero decir que yo no estoy en contra de que se ayude a las personas, pero tiene que haber algún criterio, alguna política pública, algo que hable, que le dé sustento a este tipo de acciones. ¿Legalmente tienen sustento? La misma ley que usó el gobierno de Peña Nieto. Es la misma. Y ella se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la que regula el tema de los fideicomisos. A veces parece una farsa, y lo digo con todo respeto como abogado, como consultar si puedo ejercer como abogado siendo abogado. Vaya, a veces son innecesarias algunas propuestas de este gobierno federal, lo digo con todo respeto, porque por ejemplo, esta Ley General de Instituciones de Títulos y Operaciones de Crédito, pues le daba fundamento legal a la creación de los fideicomisos y a la forma operativa de cómo gastar ese recurso. Vaya, actuaron conforme a derecho. Porque una cosa es la visión moral de los actos del gobierno y otra es la visión legal de los actos del gobierno. Y hay que ser específico, a veces lo legal no es moral y a veces lo moral no es legal. ¿Me explico? Entonces, si el objetivo es una opinión moral, pues con todo respeto, dista mucho de lo que la misma ley que está aplicando este actual gobierno dicta, como el aumento del presupuesto del ejército o como, por ejemplo, la militarización de los puertos y aeropuertos del país, que siempre en estados absolutistas tienen el control, pero no en países laicos o en países libres como nuestro país democrático, en donde una actividad civil no tendría por qué llevarla a cabo el ejército, ¿no? Pero entonces hay una fundamentación legal para todo ello. Por eso yo te mencionaba las leyes que están ahora aprobando y se está legalizando algunos actos administrativos del Ejecutivo Federal, como el manejo financiero de los presupuestos y específicamente la liberación del manejo del recurso público, como el recurso de los fideicomisos, que pasará ahora al gasto público, es decir, el Ejecutivo Federal podrá de manera discrecional distribuir directamente el efectivo, como Santa Claus, a todos sin que nadie le rinda cuentas o sin que nadie lo cuestione o sin que nadie lo pueda auditar. ¿Por qué ahorita es un escándalo la revisión de los fideicomisos? ¿Saben por qué? Porque la ley obligaba a que esos fideicomisos sustentaran y transparentaran su manejo. Porque hoy sabemos cuánto se gastaba un ministro en el tema del mantenimiento de casas. Porque la ley obligaba a esa transparencia. Porque hoy sabemos cuánto se gastaban los fideicomisos. Porque la ley lo establece. Pero con las nuevas leyes dejan inclusive facultades al Ejecutivo Federal para, por ejemplo, reservar información hasta por 50 años de cuánto se va a gastar el ejército en Felipe Ángeles, por ejemplo, ¿no? O cuánto se van a gastar en Dos Bocas o en el Tren Maya. Y volvemos a caer en la opacidad de la información. Lo grave de este asunto es que el Legislativo Federal, el Poder Legislativo Federal, está legalizando la discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces, si vamos a criticar y a cuestionar la discrecionalidad del Ejecutivo Federal pasado, pues no hay que dejar de ver lo que hoy la misma ley le va a permitir a este Ejecutivo Federal, que incluso va a tener todavía 10 veces más libertad de manejo financiero que lo que tuvo el presidente de la República pasado. Y eso es grave, preocupante, porque no habrá un mecanismo de control, de auditoría, de cómo se está repartiendo esos 10,500 pesos, o por qué, o cómo, o bajo qué reglas se pudiera estar repartiendo hoy. El fundamento es la misma ley que existe. Y por eso hay leyes que en este momento no se han tocado y que se siguen manteniendo vigentes hasta cuando se aprueben las nuevas leyes que le permitan al Ejecutivo Federal operar. ¿Me permites comentar algo al respecto? No solamente se trató de esto, en el pasado reciente también puede considerarse ilegal el que se hubiese condonado los adeudos de la Comisión Federal de Electricidad, los adeudos del Servicio de Energía Eléctrica a un solo estado. Como Tabasco. Y los otros, así es, a Tabasco. ¿Y los demás qué? Qué curioso, porque ahí ejerció precisamente una facultad que la ley le otorga al Ejecutivo Federal
para que la Comisión Federal exente de pago esos adeudos. Así como la ley le permitía al Ejecutivo anterior la dispersión del recurso de fideicomisos y la libertad de esos fideicomisos para gastárselo de la manera que la ley le permitía. De manera tal que lo que está pasando en este momento es que el legislativo, a través del Ejecutivo, está reformando leyes, creando leyes nuevas, instituciones como para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Es un ejemplo, y le roban al instituto, ¿no? Entonces es así como que es muy complicado el tema y es lamentable, ¿no? Señor Sánchez, perdón, iba usted a hablar. Sí, te comentaba, en efecto, como dice el abogado, la misma ley también, en el caso de los fideicomisos, no hablando de fideicomisos, los números son duros. La misma ley te decía, bueno, si tú no gastaste o erogaste Mándalo a un fideicomiso. ese gasto, mándalo a un fideicomiso. A la tesorería, no. Y si el fideicomiso lo mandas a la tesorería. El gasto del fideicomiso lo tenías que regresar a la tesorería de la federación. Tenía que entrar al final del ejercicio fiscal, te hacen la auditoría, regresas el dinero. Jamás sucedió. Entonces, obviamente, esa es la opacidad de la que hablamos. Pero porque era facultad del fideicomiso, contador. Sí. Era facultad del fideicomiso, la ley le permitía no devolverlo y reportar en qué se invirtió. Así es. Es más, incluso hay a fondo perdido, muchos recursos se operaban a fondo perdido, porque la ley dice, yo le entrego al contador un donativo de una cantidad, la ley me lo permite, y no me importa en qué te lo gastes. El tema es de constitucionalidad de los actos. Entonces, lo que no se vale es descalificar algo que la ley permite, como la repartición de dinero ahorita en Tabasco por parte del gobierno federal, si la ley te lo está permitiendo, y luego descalificar esa conducta que lo hizo el otro, ¿no? Basado en la misma ley. Sí, la diferencia, a lo mejor, la gran diferencia es que es la opacidad financiera, en este caso financiera, hablando fiscalmente, dices, bueno... Pero ¿desde qué punto de vista? O sea, ¿significa que la autoridad moral de este es más alta que la otra? Si es la misma ley para ambos. Yo creo que, a mi punto de vista, no es moral, no va por ahí, no va por convencer a alguien o no va por desconvencer a muchos. Lo que va es a hacer cuentas claras, que eso es lo que los demás o los anteriores, como usted lo dice, no lo hicieron. Vamos, ellos nunca te dijeron, bueno, yo te voy a poner, no, sí está publicado, te voy a dar números, pero sabemos de antemano que contablemente tus gastos, lo que no gastaste me lo regresas. Ok, yo te doy un presupuesto. ¿Qué pasaba en los fideicomisos? Que el fideicomitente le podía regresar el dinero el fideicomisario, el que iba a ser el beneficiario, tenía la facultad de regresarle el dinero al fideicomitente. ¿Qué es esto? ¿Y eso es un delito? ¿Basado en la ley? ¿Cómo se llama? Pues basado en esa ley. No, eso es la ley de los fideicomisos. Por eso. En este caso, ¿cómo tú vas a ser juez y parte? O sea, yo voy a hacer para un beneficio público, lo voy a regresar a mis arcas o a lo que yo destine. Es lo que está pasando ahorita con desaparición de fideicomisos, precisamente, que ese recurso que hoy se opera inclusive con inversión extranjera, de gente extranjera que dona a estos fideicomisos en México, hoy el Ejecutivo Federal dice, no, échamelos para acá y yo los voy a operar. Sí, pero básicamente es lo mismo. La operación es clara, es decir... No, eso, señor Chilón, yo creo que nos va a meter en un De hecho, problema eso es abusivo, incluso viola la ley. Las organizaciones extranjeras pueden decirle al gobierno de México, devuélveme mi dinero porque ya desapareciste ese fideicomiso. Es correcto. Ese fideicomiso tenía un objetivo. Si no lo vas a cumplir, regrésame mi dinero. Es correcto. Así y entonces me parece que inclusive viola leyes internacionales ante el Ejecutivo, cuando el Ejecutivo Federal pretende ejercer un recurso que no es público, sino que es recurso privado. Y entonces ya tenemos un conflicto ahí muy grave de leyes y de facultades. Se convierte en privado, pero no olvidemos que lo que menciona acá el titular de la Secretaría de Hacienda no se refiere en ningún momento... Mire usted, el titular de Hacienda no es el dueño de la verdad absoluta, ¿eh? No. Ni tampoco ha entregado las suficientes cuentas, ni nos han explicado cómo es posible que supuestamente hubo una devolución de parte de los señores Saga de 2,000 millones de pesos provenientes de un contrato leonino y absurdo celebrado por el actual gobernador de Oaxaca, el señor Murat, siendo titular del Infonavit y pagado por el hidalguense David Penchina para un contrato de movilidad
repito, del Infonavit por 5,000 millones, y que la empresa a la cual le habían asignado este contrato devolvió voluntariamente 2,000 millones. Me supongo que eran los que le tocaban, pero no hay juicios de opinión. Hay 2,000 millones que pertenecen a las cuotas a los de trabajadores. los trabajadores, de los empresarios y las aportaciones del dinero que ya habían sido sustraídas desde ese tiempo de los presupuestos destinados al Infonavit. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno apropiarse de 2,000 millones que no son suyos? Pues por eso rebotó el Es lo mismo cheque. que está pasando con los fideicomisos, apropiarse de dinero que tampoco es suyo en el caso internacional, y que en los otros casos, a donde dice el señor secretario de Hacienda que no se desaparecen, sino que se van a dar a través de las instancias que ya están. Esos presupuestos ya fueron aprobados desde el año anterior y correspondían a los presupuestos de ingresos, etcétera, de cada una de las dependencias gubernamentales, de cada una de las secretarías. ¿Cómo ahora eso que ya estaba presupuestado y destinado para esos fideicomisos lo quieren ahora ejercer ellos, cuando estamos a 2 meses de que termine ese presupuesto? Porque esos números corresponden al año anterior. ¿Qué de eso no sabe el señor secretario de Hacienda? Sí, tan lo sabe que no es el presupuesto completo, es el sobrante de los fideicomisos. O sea, no es que los 500 millones completos vaya a decir, ya los tengo todos, los recupera nada más lo que puede, porque realmente fue lo que salió de las arcas del gobierno, no lo que salió del extranjero. O sea, a él no le interesa más que regular lo que corresponde a lo que es egresos de la federación, en este caso, ¿no? De la federación únicamente. Nunca menciona, ni se ha mencionado, no he escuchado yo, perdón, que esas aportaciones extranjeras hayan o intervengan en el fideicomiso. Ese dinero Ahora, ya te voy a decir tenía algo. un destino Perdón, que pero- lo perdón, pero autorizó sí la puede- legislatura para ser aplicado durante este año. Perdón, Lilia, pero sí puede el Ejecutivo Federal arrebatar esos recursos si de repente la Unidad de Inteligencia Financiera dijera, por ejemplo, porque ya la ley lo permite, su nueva ley fiscal lo permite, que estas operaciones pudieran ser de procedencia ilícita, y entonces va a aplicar, como lo hacía Hugo Chávez, extíngase o exprópiese. Claro, Bueno, ya está en la ley. ya, eso lo dice todo. Ya está en la ley. Estamos a un paso de ello, ¿no? Pues, ajá. ¿Qué dice usted, don Eric? Pues yo respeto las consideraciones que se hacen, sin embargo, yo insisto, y qué bien, ¿no?, que haya esa crítica y esa agudeza, ¿no?, en las acciones del gobierno federal, pero hay confianza de que el gobierno está actuando bien, está en la dirección correcta, y desde luego en el camino pues no se está exento de que cometan algunas deficiencias en la conformación de la ley, en la constitución de la ley, que se irán corrigiendo. Entonces, en el tema de los fideicomisos, el secretario de Hacienda ha dado 2 explicaciones que han sido ampliamente difundidas y han colmado, desde mi punto de vista, las dudas que ha habido, ¿no? Esto tendrá que aplicarse, en el camino tendrá que corregirse algunos temas, como el de dónde tendrán que salir de los fondos, cómo tendrán que aplicarse, pero lo que sí se garantiza, y ahí está el dicho del presidente, que a los que se necesita apoyar, que es el tema de víctimas de delitos, mujeres, ciencia y tecnología, universidades muy importantes o colegios de investigadores, a ellos llegarán los recursos. En el tema que dicen internacional, bueno, pues ahí estarán las instancias, ¿no?, para que hagan las denuncias, si hay lugar a ello, y yo creo que el tema de fondo es que sí se está generando una nueva política en el sentido de que pues ya no se va a trabajar o se va a tener las mismas prácticas
que ha habido anteriormente. Y insisto, yo respeto las consideraciones que hacen y tiene que haber en el siguiente año, lo que comentaba y que sí le doy parcialmente la razón, bueno, cómo ejerces un recurso que ya, o cómo quitas, perdón, un recurso que ya estaba etiquetado, ¿no? Eso se va a subsanar seguramente, se va a corregir y tendrá ya que darse el otorgamiento de los recursos a la gente que lo necesita. El presidente explicó hace unos días que en el tema del Fonden, ¿cómo se va a aplicar los recursos? Bueno, si hay necesidad de caminos por una contingencia, bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a hacer esos caminos, ¿no? Si hay un tema de salud, bueno, la Secretaría de Salud va a hacer ese tema. Si hay un asunto de despensas, de colchonetas, de cuestiones de ese tipo, bueno, la Secretaría del Bienestar, ¿no? Y así, en esa lógica, y hay fondos revolventes, así lo manifestó, que dan para que se pueda hacer ese tipo de acciones. Mencionó varios estados que han tenido eventos de contingencia, que es Chiapas, Oaxaca, si mal no estoy, y esa sería la forma en la que lo estarían manejando, ¿no?, el gobierno federal. Entonces, pues sí, totalmente contrario a lo que comentan y manifiestan. Yo no veo que haya esa determinación como tal de opacidad, yo no lo veo de parte del gobierno, y yo creo que es importante que los legisladores de oposición, pues en el sentido de las leyes que tengan relativas a la aplicación de todos estos temas financieros, pues hagan lo propio, que presente las iniciativas que se necesitan, se dé el debate en ese sentido de que no se está aplicando bien la ley, ¿no? Eso sería lo que yo quiero compartirles, ¿no? Y respetable, ¿no?, punto de vista. Hace algunos años escuché, perdón Ilia, que interrumpa, una persona que decía, si no lo prevé la ley, pues armemos una ley nueva para que se pueda, ¿no? Y hemos visto un legislativo, hoy no se puede, pues crea una ley, hoy no existe, pues crea otra ley. Y en este periodo, en este año específicamente, el segundo año del presidente López Obrador, el legislativo ha sido como una panadería, saca leyes y leyes y leyes y leyes nuevas, derogando y modificando la función política de la República de una manera impresionante, y que curiosamente al análisis de esas leyes nuevas, lo que se ve a primera instancia es mucha opacidad. No hay mecanismos alternativos de control de esos recursos. No existen estructuras en esa ley que le permitan al ejercer ese gasto un mecanismo de fiscalización, control, supervisión, persecución inclusive de posibles delitos. Eso es lo grave desde el punto de vista jurídico. Entonces, si tú creas una ley, por ejemplo, de consulta ciudadana, en donde dice, bueno, si el pueblo vota, es como mencionas algo muy importante, quien lo necesite, pregunto, ¿quién va a determinar y bajo qué políticas, jurídicamente hablando, se va a definir quién sí y quién no lo necesita? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuáles son las políticas públicas que van a determinar quién sí lo necesita y quién no? En la ley anterior, por ejemplo, hablando de apoyos económicos, se establecía un mecanismo de clases económicas, si tú quieres llamarle así, en donde se clasificó la pobreza, de niveles económicos. Es decir, a ver, si tu casa tiene piso de tierra, estás en este nivel económico. Si tienes piso de concreto o de madera, estás en otro nivel. Y había una política económica para clasificar la pobreza. Inclusive se criticaba porque inclusive había un organismo, que ya lo descalificaron, que clasificaba la pobreza. ¿Por qué existía ese organismo? Precisamente para definir las políticas de financiamiento. Exacto. No, ¿para qué sirve? Pues servía precisamente para evaluar en qué nivel económico está la ciudad. Hoy no existe un organismo así, ¿y quién lo va a determinar? Entonces, bueno, pues por criterio yo creo que como tú traes zapatos buenos y tú malos, pues tú eres pobre y tú rico. No, o sea, eso está. Yo preguntaría, ¿por qué en el legislativo, que es quien crea las leyes, no se da previo a la discusión o a la aprobación, se da la discusión de ese tipo de leyes? ¿Por qué no defienden los... Sí, sí, pero los diputados de la oposición a Morena
están en su derecho de hacer las discusiones, de hacer los planteamientos. ¿Por qué no defienden en esas instancias ese tipo de situaciones? Yo no he visto en el legislativo… Señor Chilón, perdón que los interrumpa. No, no Yo se creo preocupe, que Lilia. tiene usted razón, señor Sánchez. Los partidos los curuleros de oposición deberían de actuar y de presentar sus Claro. iniciativas y dar la batalla, ¿verdad? Por supuesto. Nada más que resulta que como en la oposición de años anteriores enfrentan una aplanadora que está en poder de todos nosotros, de los ciudadanos, evitar que vuelva a presentarse. Es decir, que ya en el poder legislativo realmente se asiente un equilibrio de poderes. Equilibrio de poderes. De tal suerte que, tal como usted dice, señor Sánchez, puedan negarse a todas estas situaciones que no convencen a la mayoría y que nos llevan a resultados con mayor opacidad, con menos Control. posibilidad de poder agenciarnos de información que permita que las políticas públicas sean las correctas. Tiene razón. Pero no Tenemos todo… que debe existir una oposición al poder ejecutivo real que lo pueda hacer comprender cuando sus iniciativas o sus deseos de gobernar de tal o cual manera no satisfacen a la población. Y en este momento la distribución, no lo olvidemos, es de los ingresos provenientes de nuestros impuestos, de la desaparición de esto, de los remates y hasta de las rifas, de un avión que nunca entregan y de unas cuentas que nunca dan. Porque si a opacidad vamos, mira que tenemos suficientes ejemplos en lo que van estos 2 años. Pero no Adelante. todo… Perdón, y es cierto, algunos no dicen ni pío sobre la opacidad y la corrupción, y no hablo de Pío López, y otros… Oiga, ¿quiere pues, usted ¿no? mayor ejemplo que robarle al instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Le tiene más ejemplos que se gastaron 2,000 y pico de millones de pesos en un año de operación y solo lograron recuperar 1,000 y pico? Y esos son datos duros, ¿eh? El Bien, Instituto bien, Chucho digo, del Roto, ahí está, fue bien que haya denunciado esa por exposición de esos tener datos. las subastas arregladas, por quitar, en el caso de la joyería, las piedras preciosas, por los malos remates de automóviles, por todo esto. Bueno, ¿en dónde estamos? Ese es el combate a la corrupción que nos ofrecieron. Bien que haya esa exposición de datos, Lilia, desde luego, pero yo también preguntaría, ¿dónde está la actuación de instancias o de la oposición para que presenten las denuncias sobre esas presuntas irregularidades, ¿no? Y te Ahora, contesto, por ejemplo, organismos autónomos que servían o sirven todavía algunos para precisamente exigir al Ejecutivo transparencia, han sido descalificados desde que llegó el Ejecutivo Federal. Lo digo como abogado. Hay organismos que fueron creados precisamente para control, supervisión y vigilancia de los actos del Ejecutivo Federal. Sí, como el INAI, ¿no? Y si tú empiezas y diciendo, oye, pues, ¿para qué sirve? No sirve, desaparezcanlo, pues estás atacando instituciones que tienen como objetivo que el Estado mexicano tenga equilibrios de poderes. Es que, a ver, aquí hay un tema y que es el que yo defiendo. Desde luego, como comenté hace rato, es importante el tema legal, pero aquí el tema de fondo es el combate a la corrupción. O sea, insisto en eso, porque el presidente lo que no va a permitir es ya la robadera, es lo que no se dice. Lo que no se dice o lo que no se pone en igualdad de circunstancias, de condiciones, es que nos dejaron un país destrozado, un país totalmente saqueado, y todo eso se está recomponiendo con las leyes que nos dejaron todas amañadas, ¿no? Entonces, sobre ese camino es que se está gobernando el presidente. Entonces, como bien dice el licenciado Chilón, ha habido ese embate a un órgano, pero en su autonomía, eso ha sido mediático, en su autonomía el INAI pues lo ha respetado el presidente. La ley no le permite todavía al presidente meter mano, pero con las 5 o 7 leyes creadas ahora en este gobierno, en este periodo, van a tener la facultad para
Por ejemplo, decir, ¿para qué queremos el INE? Consultemos al pueblo. Sí. Mira, aquí el asunto es que se está desmontando Cuidado, un ¿no? régimen, Sí, pero eso régimen democrático, con el que ganó el actual presidente. No, bueno, un régimen de corrupción en las instituciones. Entonces, es un tema muy subjetivo. desde luego, Jurídicamente desde luego, hablando, desde luego, hay que, en la ley, hay que probarlo. sí, coincido. Hay que probarlo. En la ley hay sus asegúnes, pero regresando un poco al tema de por qué no, si hay esas presuntas irregularidades, que presenten las demandas, ¿no? Que presente la denuncia del presidente. No, es que si hay delitos que se cometieron a quien le compete por ley presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República, es el presidente de la República. No, yo me refiero Él tiene que ir. Lilia, que en el Instituto para el Pueblo Robado Ajá. hay ahí. ¿A quién le compete presentar la denuncia? Sí, desde luego. ¿Al Ejecutivo Federal? También, O sea, pero también están facultades ¿qué? de ¿Quién? hacerlo otras instancias. No, pero renunció el titular por la corrupción que hay dentro del Instituto para devolver al pueblo robado creado en este gobierno. No, él nunca mencionó corrupción. Él lo dejó muy claro en varias entrevistas, fue diferencias de opinión, porque él no lo dejaban actuar desde su punto de vista de una forma que él creía la correcta. Él así lo mencionó, pero en ningún momento él mencionó corrupción, ¿no? Y bueno. Pues lo curioso del caso es que la esposa del director del Instituto Chucho el Roto es la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Eso sí que está muy bonito. Pero señores, está interesantísimo este debate. Claro. Pero el tiempo se nos acabó, caray. Se nos acaba el tiempo. Señor Chilón, una última participación, por favor, para usted y para cada uno de ustedes. Bueno, que convocar a los mexicanos a que nos informemos desde el punto de vista jurídico, porque incluso estaríamos ante la presencia de un nuevo régimen que contradice la Constitución Política de la República, que va contra el espíritu del constituyente y que incluso en algunos casos tendría ya que acudir, como en otros países absolutistas, a organismos internacionales para hacer valer nuestros derechos fundamentales. Hay leyes autorizadas en este gobierno, como el tema fiscal, por ejemplo, en el que ya no hay amparo contra una denuncia por evasión fiscal por 5,000 pesos, por ejemplo, y vas a prisión y no hay fianza. Todo luchando contra la corrupción, entre comillas, ¿no? Y hay un escenario en donde se lincha mediáticamente al ciudadano, aquel porque tiene más dinero y el otro no. La división de clases, la confrontación entre nosotros creo que ha dañado mucho al país y me parece que es tiempo de que visualicemos el 2021 en el que el poder legislativo sea el contrapeso del ejecutivo y el ejecutivo sea el contrapeso del judicial y el judicial sea el contrapeso del legislativo. El equilibrio de poderes, como bien decía Lilia, creo que es lo que ha permitido que la República se mantenga viva. Y me parece que hoy por hoy el riesgo más grave de México es perder el equilibrio de poderes, independientemente de la bandera democrática como Hitler lo hizo en su momento. Democráticamente votaron en contra de los judíos y fue democrática la muerte de millones de judíos. Hoy en nuestro país se pretende también democratizar en una lucha de corrupción, contra la corrupción, descalificando a aquellos que dan libremente la opinión en contra del Ejecutivo Federal en un país todavía democrático, si como mexicanos defendemos esa democracia. Entonces, me parece que es muy importante que nos informemos y que no caigamos en el manejo de la opacidad o que nos manipulen, ¿verdad? Y podamos, desafortunadamente, el próximo año ampliar todavía más el poder y que volvamos al régimen presidencialista de los años 60, en donde todo el mundo decía lo que usted diga, señor presidente. Creo que eso sería grave, sería un retroceso y sería perjudicial para todos los mexicanos. Y sobre todo con las modificaciones de leyes actuales, porque eso terrible. ya nos llevaría, la verdad, Pues es cárcel ya en todos los sentidos, incluso están regulando el tema de las redes sociales, ¿no? Ya te van a meter a la cárcel por presentar un meme en Twitter, ya dijeron. Sí. Don Eric, por favor. Sí, gracias Lilia. Para concluir, pues este gobierno va a seguir en esa línea de hacer diversos cambios a las instituciones de la República, va a seguir en esa línea de combate a la corrupción, insisto, a la opacidad y el gobierno tiene la confianza de los sectores más importantes, ¿no? El sector de los empresarios, hay un sector
que se ha pronunciado en contra de los empresarios y el presidente se ha hecho, están en su derecho de manifestarse, pero el grueso de la población, ahí están los números, la población aprueba las acciones del presidente. Es importante que se dé estos cambios porque este país ya no resistía las bases sobre las que se estaba gobernando. El saqueo que se estaba llevando a cabo indiscriminado, los políticos que lo hemos visto, pues todos tienen delitos, ya sin meterme al tema legal, pero al menos algún delito, y eso se ha puesto ahí en la discusión, con líderes de opinión, contrarios y a favor, algún delito que se les puede, el delito que se les puede comprobar a los expresidentes, ese es el enriquecimiento ilícito. Bien. Y otros Señor delitos. Sánchez, por favor. Sí, Lilia, muchas gracias por la invitación y finalmente pues los números hablan por sí solos, no hay números duros, no olvidemos que los sexenios pasados pues, nos dejaron los números en rojo, ¿no? Es muy difícil poner en negro tu bolsillo cuando pues, no tienes la oportunidad siquiera, ¿no? Pero es muy claro también, la ley está creada o se crea con la intención de mejorar alguna situación o de regular alguna situación. Yo lo veo igual. Y finalmente, de alguna forma, lo que se busca pues, es el beneficio. Lo que comentaba el abogado es que, por ejemplo, la discrepancia fiscal, hablando contablemente, ya existía en la ley. Nunca se aplicó, es muy diferente. Pero cuando ahora le sacan el tema de discrepancia fiscal a la gente se asusta porque nunca se acercó a un profesional, nunca tuvo la cuestión de ver de qué se trataba. Ahora se asustan por eso cuando eso ya existía, pero no se aplicaba porque los anteriores gobiernos no lo aplicaban, no les convenía, no lo querían hacerlo. Finalmente ahora se hace, bueno, es algo nuevo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello, entonces digo, tenemos que sobrellevar. Nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos que ayudar al país. Ayudar al país, me ayudo al país trabajando yo, porque yo pago impuestos y tengo derecho a exigir, porque para eso existen las leyes, existe un abogado. Tengo derecho a exigir que no me cobren impuestos o solventar mis impuestos o solventar ciertas circunstancias que son ilegales, que también las puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso lo está permitiendo la ley vigente. Digo, si se modifica, pues hay que adecuarnos. De alguna forma no nos vamos a morir por eso tampoco, pero sí es importante que veamos para adelante y tratar de no mirar atrás, más que para sacar algún beneficio para todos. Bueno, pues creo que después de estas exposiciones, algo que nos queda muy claro es que necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos democracia real, necesitamos la autonomía y el respeto de los tres poderes que conforman nuestro régimen de gobierno. Necesitamos el respeto y que el Estado vuelva a ser laico, que no nos manejemos con detentes ni con escapularios para detener una pandemia. Vamos como todos lo quisiéramos, ¿verdad? Ojalá que hacia adelante, no hacia atrás. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, señores, por estar presentes en las instalaciones de MXN y, si nos lo permiten, hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.